En la clase anterior tocamos el tema del bautismo en Cristo, el cual nos hace participantes de su muerte, y a todo muerto, por supuesto, hay que sepultarlo. Y luego de la sepultura de Cristo vino la resurrección de Cristo Jesús. A esta resurrección en nosotros, el apóstol Pablo la llamó una vida nueva. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Ahora, volvamos a leer Romanos del capítulo 6 y el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, lo que acabé de explicar hace un instante. Este versículo, Romanos 6, versículo 5, profundiza un poquito más en detalles en cuanto a este proceso de muerte y volver a la vida. La expresión que utiliza el apóstol Pablo, plantados juntamente, en griego nos da la idea de complantados. ¿Pero qué es complantados? Más entendible y algo que significa exactamente lo mismo es la palabra injertados. Ahora, en agricultura, un injerto es el acto de introducir en la rama o tronco de un árbol alguna parte de otro, en la cual ha de haber yema para que pueda brotar. Por tanto, si fuimos injertados en el cuerpo de muerte de Cristo Jesús, hemos sido participantes de su resurrección, que para nosotros significa andar en novedad de vida. Pablo diría, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendito sea Dios. Leamos 2 de Corintios, el capítulo 5. Segunda de Corintios del capítulo 5, versículos del 15 al 17. Miren lo que dice el apóstol Pablo referente a esto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Hay una novedad de vida. En esta tierra no vamos a encontrar esa novedad de vida. Si hemos sido plantados conjuntamente Cristo Jesús, ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Bendito sea Dios. Y como dice el apóstol Pablo, y repetiré cuantas veces sean necesarias, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, para que nuestra mente, nuestro corazón esté fijado en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque andamos en novedad de vida. Y había hecho una pequeña explicación acerca de este término vida, que existen 3 clases de vida: la vida de Dios, la vida de la naturaleza y la vida del alma. No nos interesa la vida de la naturaleza, no nos interesa la vida del alma, nos interesa la vida de Dios, porque esa es la vida de Cristo Jesús. Dios es luz y Cristo Jesús, Él es la luz que alumbra a todo hombre, así que debemos andar en esa luz. Esa luz es la vida de todos los hombres. Necesitamos de esa luz y andar en esa vida de luz. A eso el apóstol Pablo le llama una novedad de vida. Bendito sea el Señor. Ahora pasemos a Romanos del capítulo 6 y el versículo 6. Leamos este versículo y vamos a ver aquí cosas un poquito más profundas. Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si analizamos con un poquito de detenimiento, el apóstol Pablo sigue haciendo una cirugía más profunda, no solo sobre el origen del pecado, las consecuencias del pecado, la muerte al pecado, sino cómo se manifiesta el pecado en cada persona. Encontramos en este versículo una trilogía terrible, espantosa. Leímos en este versículo y está hablando del viejo hombre, el cuerpo del pecado y por supuesto el pecado. 3
cosas que habitan en una persona que no ha sido regenerada por la sangre de Cristo Jesús, que no ha sido lavada de sus pecados. Encontramos esto en el hombre natural. Antes de llegar al conocimiento de Cristo Jesús, estas tres cosas estaban actuando en nuestras vidas y nos conducían a la esclavitud del pecado. Una vieja naturaleza, un viejo hombre, una antigua forma de vivir que nos mantenían cautivos bajo la ley del pecado, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, analicemos un poco cada uno de estos términos de esta trilogía. Veamos primero el hombre viejo. Vamos a Efesios, al capítulo 4, versículos 17 al 22. El hombre viejo. Yo creo que ustedes deben haber leído una cantidad de veces esta porción de las Escrituras. Repito la cita, Efesios capítulo 4, versículos 17 al 22. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, pensando cosas vanas, pensando cosas terrenales, cosas de aquí abajo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En esta porción de las Escrituras, el apóstol Pablo está haciendo una pequeña reseña de los deseos engañosos que existe en la mente de la persona que no ha sido regenerada. Es posible que algunos de estos rasgos existan todavía en la vida de cada uno de nosotros, de cada creyente. Como dije la vez anterior, no nos vamos a despojar totalmente de la noche a la mañana, de un día para otro, de toda esta antigua forma de vivir. No lo vamos a hacer. El Señor va a permitir que al paso del tiempo, que al paso de los años, el Espíritu Santo de Dios vaya revelando lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y si hay alguno de estos deseos engañosos, Él lo va a describir. Él lo va a describir y nos va a revelar. Y ahí debemos tomar una decisión. Si realmente queremos caminar en esa novedad de vida, esto tiene que ser desechado. El apóstol Pablo está dando un mandamiento: despojaos del viejo hombre viciado con todos sus deseos engañosos. Despojaos. Este es un mandamiento de parte del Espíritu Santo de Dios, de Cristo que estaba habitando en el apóstol Pablo. Despojaos. ¿Qué significa despojarse? Cuando hay algo que nos estorba, lo tiramos a un lado, nos deshacemos de eso. Cuando algo está afectando nuestras vidas, en este caso, decimos al Señor: ya no quiero más, Señor, eso en mi vida. Me despojo de esa forma del viejo hombre, de esa forma de vivir del viejo hombre. Ya no lo queremos más en nuestras vidas. Qué feo llevar un traje blanco y que aparezca una mancha en ese traje bonito. ¿Qué tengo que hacer con esa mancha? Sacarle de mi traje blanco para que no se vea. Tengo que despojarme de esa mancha. Todas esas formas de actitud del viejo hombre son manchas de nuestro ser. Tenemos que despojarnos para presentarnos santos y sin mancha delante de nuestro Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pablo sigue haciendo una cirugía más profunda, no solo sobre el origen del pecado, las consecuencias del pecado, la muerte al pecado, sino cómo se manifiesta el pecado en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y en este libro de Efesios he descrito de una manera rápida. En el versículo 22 de esta porción de las Escrituras, leemos en nuestra versión: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero permítanme leerles directamente del interlineal griego-español este mismo versículo, y hay algunos cambios.
Hay palabras sinónimas que han sido traducidas de nuestras versiones, pero en el original están las palabras, por decirlo de esta manera, originales como fueron pronunciadas por el apóstol Pablo en griego. Miren lo que dice: que os despojéis vosotros en cuanto a la anterior conducta del viejo hombre, que se corrompe conforme a los deseos del engaño. Aquí la palabra engaño significa creerse algo que no es cierto. Este versículo que acabé de leer del interlineal, si le hago este cambio de esta palabra engaño al final de este versículo textualmente debería leerse o traducirse de esta manera: que os despojéis vosotros en cuanto a la anterior conducta del viejo hombre, que se corrompe conforme a los deseos de creerse algo que no es cierto. ¿Cómo se corrompe una persona? ¿Cómo se corrompe un ser humano? Cuando hace algo, actúa algo que realmente no es cierto. En otras palabras, vive engañado. Y eso es el pecado, vivir engañados. Eva se corrompió creyendo una mentira. Fue engañada creyendo algo que no es cierto. Creo que hay muchos ejemplos para ilustrar este versículo. Hay falsos maestros y falsos profetas, como dicen las escrituras, que corrompen sus vidas creyendo algo que no son. No son ni profetas ni son maestros. Están inventando cosas que corresponde a un profeta o que corresponde a un maestro, pero que en realidad no lo son. Entonces corrompen sus vidas actuando como algo que no son. No han sido llamados por el Señor, no han sido llamados por Cristo Jesús, pero corrompen sus vidas con algo que no les pertenece. Y están convencidos que son profetas, y están convencidos que son maestros, pero lamentablemente no lo son. Están creyendo una mentira. Hay ejemplos naturales que estamos viendo en estos últimos tiempos. Hay muchas personas disfrazadas de animales y conforme a su disfraz hacen el sonido del animal a quien representan. Corrompen su vida conforme a un deseo de creer algo falso. He visto a estas personas, les he visto, se disfrazan de perros y ladran como perros. Se disfrazan de gatos y maullan como gatos. Están actuando como alguien que no son. Por eso están corrompiendo sus vidas. Qué sencillo, hermano, que es entender el engaño, la falsedad, la mentira. Creer algo que es falso. Hay hombres que se creen mujeres y hay mujeres que se creen hombres. Corrompen sus vidas creyendo algo que no son. Impresionante. Hay vanidad en la mente de cada una de este tipo de personas, en este conglomerado de gente, ajenos de la vida de Dios. El engaño final está por destaparse. Si ustedes me acompañan a segunda de Tesalonicenses, alguna vez hemos hecho comentarios, esta porción de las escrituras realmente para mí es espantosa. Yo realmente siento un temor reverente de lo que dice aquí el Espíritu Santo conforme a este engaño final que se está comenzando a desarrollar de una manera lenta, pero se está desarrollando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todo lo que haga este ser, todo eso es mentira, todo eso es engaño. Todo lo que diga este falso ser, esta falsa persona, es puro engaño, es pura mentira. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No quieren recibir la verdad que es en Cristo Jesús. Rechazan a Cristo Jesús.
El Señor, nuestro Dios, hace todo lo posible para que la vida de Cristo se manifieste en muchas personas por medio de la predicación del Evangelio. Pero niegan, rechazan la deidad de Cristo Jesús hasta lo último de sus vidas. La Biblia dice algo tremendo, hermanos, que la ira del Señor, aunque lentamente se acerca, pero llega. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. La ira de Dios se acerca lentamente, pero llega el día en que esa ira va a ser manifiesta. Y aquí estamos viendo cómo se comienza a manifestar la ira del Señor. La gente va a creer a la mentira, porque no recibieron ese amor por la verdad para ser salvos. El amor por la verdad, el amor por Cristo Jesús, eso nos hace salvos. Dejaremos de ser engañados cada día a lo largo de nuestras vidas, mientras más de Cristo habite en nuestro ser. Dejaremos de ser mentidos, engañados, podremos discernir la verdad y la mentira, mientras más del Espíritu de verdad habite en nuestro corazón. Y el Espíritu de la verdad es el Espíritu de Cristo Jesús. Y si somos uno con Cristo Jesús, nos hemos hecho uno en el Espíritu con Jesucristo. Bendito sea Dios, qué bendición tan gloriosa. Ahora, vamos a Colosenses, al capítulo 3, al versículo 5 y al versículo 9. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 5 hasta el versículo 9. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Nuevamente comienza con un mandamiento: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis. Póngale atención a este versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí hay una lista de actitudes que corresponden a la antigua naturaleza terrenal. Pero me llama la atención la final: no mintáis los unos a los otros. Lo importante de todo esto, esta porción de las Escrituras coincide lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 4:22: despojaos del viejo hombre. Es un mandamiento para todo creyente, es un mandamiento para todo verdadero cristiano. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu Santo de Dios: despojaos. Tengo que vivir continuamente haciéndome un análisis de mí mismo. ¿Qué de esto existe en mi corazón? Y permitirle al Espíritu Santo de Dios que me revele qué está escondido en mi corazón, para poder despojarme, para poder desecharlo, para ponerlo aparte, para olvidarme de eso y andar en esa novedad de vida. Gloria a Dios. Como les dije, me llama la atención el final, este versículo 9. No mintáis los unos a los otros. No mintáis. Y si hay mentira en nuestra boca, es porque hay engaño. Si estamos mintiendo a alguien, es porque pretendemos engañarle a esa otra persona. ¿Sí? Y donde hay engaño, hay naturaleza satánica. Así entró el pecado en el mundo, por una mentira y por un engaño. Entonces, nuestra manera de hablar, como dice el apóstol Pablo, debe ser sin engaño y sin mentira. Hablar verdad los unos con los otros, dice el apóstol Pablo. Entonces, este asunto, hermanos, de la vieja naturaleza, he tratado de explicar con estos dos versículos y otros versículos más, para que realmente nos pongamos delante del Señor, nos dispongamos a ver cuánta del viejo hombre hay todavía en cada uno de nosotros. Ahora, la otra parte que leímos de este versículo de Romanos capítulo 6, versículo 6, el cuerpo del pecado. Es este cuerpo visible, es la persona, hombre o mujer, no importa la edad, el ser humano, está hablando del ser humano de carne y hueso, es el cuerpo del pecado, a través
de dónde se manifiesta el hombre viejo. El hombre viejo se manifiesta a través de este cuerpo visible con cada una de sus obras. Cómo actúa, cómo piensa, cómo habla, cómo se dirige en este mundo. Se hace visible por este cuerpo de carne y huesos, hermano. Ese es el cuerpo del pecado del tema que estamos tratando. Si volvemos nuevamente a Colosenses, al capítulo 2, versículos 10 al 13, miren lo que dice el apóstol Pablo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo, la muerte en su cruz, para desechar el cuerpo de pecado, el hombre viejo. De eso nos está hablando aquí el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras. Versículo 13, y vosotros, versículo 12, y sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados. Volvemos nuevamente al bautismo de Cristo Jesús, resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos sus pecados. Entonces, el cuerpo del pecado, hermano, necesita estar muerto, muerto. Ahora, vamos a Marcos, al capítulo 7. Marcos del capítulo 7. Versículos 20 al 23. Marcos 20 al 23. Les llaman la atención a los discípulos de Cristo Jesús, porque los fariseos les vieron comiendo a ellos y les llamó la atención por qué no se lavaron las manos. Entonces el Señor comienza a hacer una enseñanza, a sacar algo bien precioso y les comienza a explicar a los discípulos lo que significa esto. Miren, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo que está guardado en lo más profundo del ser, en el corazón del hombre, eso manifiesta este cuerpo de muerte. Eso manifiesta este cuerpo de cada uno de nosotros en el que estamos habitando. A esa forma de manifestación de todos esos pecados, el apóstol Pablo le llamó el hombre viejo. Bendito Dios. Ahora, hemos visto el hombre viejo, el cuerpo del pecado. Ahora, para terminar la lección de esta ocasión, veamos un poquito más acerca del pecado. En el capítulo 6 de Romanos, la palabra pecado aparece 14 veces. En unas clases anteriores he dado el significado del pecado tanto en el griego como en el hebreo. Pero ¿cómo describiríamos cada uno de nosotros, cada una de las personas que estamos escuchando y las que escuchen esta forma de enseñanza? Por nuestra propia experiencia, ¿cómo conceptuaríamos el pecado? Yo personalmente no tengo una descripción personal en cuanto al dar el significado al pecado, pero me gusta la descripción de este concepto de parte de un mártir del evangelio que vivió en el siglo pasado de origen chino. Él es conocido como Watchman Nee, el Atalaya Nee. Este hombre, yo lo digo mártir porque él pasó 22 años de su vida en la cárcel. Todo el tiempo, el régimen de ese tiempo, allá en China, trató de intimidar a este hombre. Y esta gente querían que él niegue a Jesucristo, que él renuncie a toda esa forma de predicación del evangelio. Pero él se negó 22 años allí en la cárcel y jamás negó el nombre de Jesucristo. Y fue en esa cárcel donde el Señor le reveló cosas preciosísimas. Leía uno de los libros de él que se llama
el espíritu, el alma y el cuerpo. Esa trilogía de cómo Dios nos formó, espíritu, alma y cuerpo. Y hace una descripción tan preciosa y tan específica de lo que somos y la función de cada una de estas partes de nuestras vidas. Entonces, fue ahí en la cárcel donde le enseñó muchas maravillas acerca del evangelio que no puedo describir en esta clase. Pero este hombre tuvo una expresión muy personal acerca del pecado. Miren cómo describía él. Sabemos que en nosotros hay algo que nos motiva y nos fuerza a tener ciertas inclinaciones espontáneas. Nos obliga a tomar el camino de la lujuria y de la pasión. El pecado es una ley que controla nuestros miembros. Esto leemos en Romanos capítulo 7, 23. En nuestro interior hay un poder que nos obliga a pecar, a cometer el mal. Y ese poder es el pecado. De este poder, necesitamos ser liberados. El pecado, como dije alguna vez, no tiene perdón. Lo que tiene perdón son los pecados. Las cosas ocultas que están en el corazón del hombre, que se manifiestan a través del hombre viejo, tienen perdón. Pero en sí mismo, la fuerza, ese poder que impulsa al hombre a cometer todo este tipo de cosas, no tiene perdón. Tiene que ser destruido. Y para eso apareció el Señor Jesucristo. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Cristo puede liberarnos de este cuerpo de pecado. Bendito sea Dios. Solamente el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, al entender cómo actúa el pecado en la gente, él de una manera angustiante y desesperada dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Solamente Él nos puede liberar del pecado y de la muerte. Gloria a Dios.